Buenas noches, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Santiago Ricardo Palomino Prado y el de mi compañera es Giselle de la Cruz Mostacero. Hoy formamos parte del grupo número 9. En esta cuestión vamos a hablar sobre un tema muy importante que es seleccionado en nuestra tarea académica final del curso de investigación académica, el cual basa a cuál fue el impacto negativamente que tuvo el COVID-19 en el sector socioeconómico de nuestro país entre los años 2020 y 2022. En este sector hemos empezado con un proyecto de importancia. Hoy siendo el día 21 de julio de 2024, empezaremos hablando sobre cómo hemos organizado nuestro proyecto y qué argumentos hemos empleado en él para que se pueda sustentar. También decir que ha sido a base de elaboración práctica y esencial, a base también de las enseñanzas de nuestro docente y compañeros. Bueno, le doy pase a mi compañera. Para iniciar, en el argumento 1, los autores Esteves y Vela nos explican que el COVID-19 influyó negativamente al sector económico, quedando en pérdidas a más del 40%. A su vez, perjudicó a las personas generando la elevación de los precios, quedándose sin las necesidades básicas. Además, se nos explica cómo 150 empresas perdieron más del 67%, no solo se perjudican comercialmente, sino también pública y socialmente. Buenas noches, soy la alumna Giselle de la Cruz Mostacero. Los sectores económicos emplearon planes de ayuda o contingencia, entre uno de ellos la inflación de ciertos productos, como la papa o el limón, que son los productos de mayor demanda. De esta forma se podría llegar a estabilizar las pérdidas que generó la pandemia. Siguiendo con el argumento 2, el autor Genchuña sostiene que el virus del COVID-19 durante la pandemia generó pobreza en el país. Algunas regiones, como el departamento de Moquegua, Tacna y Arequipa, las familias percibieron ingresos menores a 3.000 soles en un 65.4%. No obstante, es una cifra alarmante, ya que algunas de las familias de estos departamentos no pueden subsistir con tal monto monetario. El 45% de las familias peruanas quedan en pobreza por culpa del COVID-19, ya sea por pérdidas laborales o por deudas que no pudieron pagar. Entre las brechas más críticas de la pandemia ocasionada por las cuarentenas autorizadas por el gobierno está el acceso al empleo informal, familias sin acceso al empleo y la disminución de sus ingresos económicos. Los hogares urbanos que dependen de una o dos fuentes de ingresos serán los más afectados. En particular, más de la mitad de estos hogares dependen de trabajadores sin contrato e independientes informales. Tras lo mencionado, el COVID-19 dañó a aquellos que no podían subsistir y formaban parte de las poblaciones vulnerables, siendo así que murieran o se enfermaran, ya sea debido al virus o por otras enfermedades, por falta de alimentos. Poblaciones vulnerables sufren de extrema pobreza, quedándose sin alimentos y sin recursos básicos por culpa del COVID-19, que los deja sin la oportunidad tanto laboral como comercial, idea que sostiene el autor Hinchuña, ya que debido a la pandemia, tras la encuesta aplicada respecto al acceso de empleo, fue escaso, no hubo ingresos familiares y muchas familias del sur del Perú no tenían la tecnología para la educación a los jóvenes. Bueno, sigo yo. Hablaré sobre el argumento número 3. En esta ocasión vamos a citar al eh, autor Encarnacio Eduardo. Él nos va a hablar cómo influenció el COVID negativamente en el sector educativo, pero también cómo se mezcla con nuestro tema, ¿no? Cómo habla o cómo se imbuye eso en el tema que es nuestro sector socioeconómico. Bueno, se nos dice que el COVID impactó de una forma negativa a la forma estudiantil o a la forma educativa, ya que en los años que se planteó la pandemia o que se desarrolló la pandemia, no estuvimos preparados para afrontarlo y la educación fue una de ellas. Las universidades, escuelas estatales o públicas, por así decirlo, que recibían ayuda del Estado, tuvieron que dejar de recibir esta ayuda del Estado por un cierto momento porque no podía sustentar esa tremenda ola inminencia que se venía del COVID, como los casos de muerte, de enfermedades o muchas más cosas que abarcaban más que nada el sector de salud. En este sentido, el COVID se nos dice que influenció negativamente, ¿por qué? Porque no permitía que alumnos, estudiantes universitarios, escolares, terminaran su trabajo o sus carreras o sus primarios, secundarios. ¿En qué sentido? Que algunos no tenían las posibilidades que tenían otros para continuar en la forma que se adaptó en ese momento, que fue la forma remota. No se abarcó, no se dio por los motivos de que para algunas familias la economía no era la misma, para otras era mucho, muy distinta. Lo que nos habla él es que cierto porcentaje que se demostró en el trabajo es que abarca de una forma que el COVID negativamente
impactó muy fuerte en el sector económico. Y en base a esto surgió que también la economía relacionada con la educación y lo social también relacionada con la educación se vieran en una caída, que fue de una forma muy inexplicable o más que nada una forma aguda, no grave, que se dio en ese momento de afectación. Ahora siguiendo vamos a hablar sobre el cuarto argumento. En este argumento se nos habla de que cómo el COVID impactó negativamente en los asentamientos humanos. Pero ¿cómo se mezcla eso también, dirás en nuestro tema? Bueno, como sabemos, cierto asentamiento humano siempre recibe una ayuda ya sea de un Estado o de una entidad pública que financia algunas ciertas acciones. En ese sentido, nuestro autor, relacionado al argumento número 4 que es Vances, nos habla de que los asentamientos humanos que, por ejemplo, brindaban ayuda o respaldo para las personas, dejaron de hacerlo más que nada porque, como hablamos en el anterior argumento, se nos evidenció de que el Estado en el tema de salud priorizó mucho la salud, ya que centró a base de esa salud las ayudas que brindaba él. Por eso que algunos asentamientos humanos dejaron de percibir esta ayuda que brindaba el Estado para ellos. En ese sentido, vimos y se plasmó en una encuesta que hizo el señor un porcentaje que sacó en cierto porcentaje 57% que nos habla de que cerraron asentamientos humanos o ya no se encontraban disponibles porque lamentablemente no podían subsistir ellos mismos o también porque priorizaban su salud. Es decir, entre ellos se nos habla de que buscaban más que nada buscar su cuidado interno y externo también por parte de sus familias. Por eso que algunos asentamientos que brindaban ayuda optaron por dejar de darla y respaldar o resguardar su familia hasta que pasara el COVID. Por eso que decimos que impactó negativamente el COVID en este sector, lo cual se nos habla y se nos relaciona con el tema que no podemos expresar o no se puede expresar concordamente que esta presencia de este virus que vino y que sacudió realmente nuestro país sea de finalmente de una importancia superior. Como lo tocamos en el argumento número 4 es que en síntesis se impactó negativamente ya que los asentamientos humanos que ayudaban o brindaban ayuda dejaron de hacerlo porque lamentablemente la economía para subsistir no se podía brindar y las ayudas sociales tampoco se podían brindar en el momento. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video y ha sido un gusto haber trabajado con nuestro docente y haber expuesto nuestro video. Estamos de igual forma muy agradecidos y muy gratos de haber participado en este trabajo académico y de forma concluimos con un saludo que no es hasta pronto, sino es un hasta luego, sino es un nos volveremos a ver. Cuídense, gracias.